Hello everyone. Hello and welcome. Hola y bienvenidos a todos. Estamos aquí de vuelta otra vez conmigo, Teacher Chris y Open English. Y hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre worse y worst. Worse y worst. So, hello and welcome everybody. I'm back again with me, Teacher Chris, and Open English. And today we're going to talk about the difference between worse and worst. Así que hola y bienvenidos a todos. Estamos aquí en vivos en Facebook, YouTube, Instagram y en España en Facebook y Instagram también. So hello and welcome. We are here live on Facebook, YouTube, Instagram, and in Spain on Facebook and Instagram as well. Hello Azuna, hello Carla, hello Lina. Thank you very much for coming. It's good to see you again. Cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? Todos, ¿desde dónde estás viendo la clase? Hello, César. Hello, Don. Hello, Brian. Hello, César. Muchísimas gracias todos por venir. Cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? Yo soy de Inglaterra, soy inglés. Vivo en España, pero actualmente estoy en Inglaterra visitando familia. Así que por eso tengo un fondo un poco diferente porque estoy en la casa de mis padres. Por eso es mucho mejor que mi piso en España. Mucho mejor. So welcome everybody. Hello in León, Guanajuato. Hello in Ciudad Juárez. Hello in Mexico. Hello in Chile. Hello in Guatemala. Mildred, thank you very much for coming. Hello, Maria. Hello in Mexico. Hello in California. Hello, Bego. Hello, Ali. Hello, Agus. Hello, Yagiri in República Dominicana, in the Dominican Republic. Hello in Guatemala. Hello, Monica in Argentina. Thank you, everybody, for coming. Hello in Venezuela. Hello in Chilcotla, creo que he pronunciado eso bien, Chilcotla. Hello, Base Ace, good to see you again. Hello, Betty in Dominican Republic. Hello, Yaneth. Hello, Dolores in Houston. Hello, Ebert in Venezuela. Shinai in Peru. Guadarrama in Mexico. Agor in Argentina. Hello in Venezuela. Hello in Cayenne, Nicaragua, Peru, Brazil, Atlanta, Georgia, Colombia. Thank you, everybody, for coming. Como he mencionado en el inicio de la clase, hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre worse y worst. Así que es muy difícil anotar la diferencia, pero no pasa nada porque en esta clase os voy a ayudar con todas tus dudas. So where am I today? So I am in Brighton today. Estoy en Brighton hoy, en la casa de mis padres, porque estoy visitando Inglaterra para un rato. Es el cumple de mi hermana, el cumple de mi sobrino y el cumple de dos mejores amigos míos. Así que quería volver a Inglaterra y celebrar con mi familia y amigos. Thank you very much, Gabriela. Muchísimas gracias por ese comentario. Francisco, that is exactly what we're going to talk about today. Hello, Maver in the United States. Hello, Tatiana in Nicaragua. Hello, Catherine in Nicaragua. Mari Carmen in Chile. Abby in Honduras. Valentina in Ecuador. Shinai in Peru. Alberto in Argentina. Yasel, good to see you again in Nicaragua. Thank you very much, everybody, for coming. Muchísimas gracias todos por venir. Antes de empezar la clase, quiero recordaros que en Latinoamérica y Brasil seguimos en oferta de 50% descuento, mitad de año, mitad de precio. Así que si quieres más información sobre ese descuento, solo hay que escribir info en los comentarios. Y nuestros amigos en España estamos en oferta de 60% descuento. En Facebook hay un enlace en la descripción de esta clase. En Instagram hay un enlace en nuestro bio también. Quiero recordaros también del nuevo episodio del Open English Podcast, que es una nueva herramienta para ayudar a los estudiantes a mejorar su inglés. Así que puedes mejorar el listening, la pronunciación y aprender nuevo vocabulario también. Así que si quieres el enlace para ese podcast, solo hay que escribir podcast en los comentarios. Se llama Inglés Fácil y Rápido con Open English. Inglés Fácil y Rápido con Open English.
So thank you very much, everybody, for coming. Tenemos gente del todo el mundo, en España, Colombia, México, Nicaragua, Guatemala, los Estados Unidos, todo el mundo. Qué internacional es nuestra comunidad de Open English. Me encanta muchísimo. So, today, como he dicho, hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre worse y worse. So today we're going to talk about the difference between worse and worst. This is a very, very common mistake for Spanish speakers learning English because they sound very, very similar. They are very, very similar sounding words, but they do have very different meanings. So let's begin. So, como he mencionado, this is an extremely common error for English students porque la pronunciación es parecido, pero es muy importante saber la diferencia y poder decir la diferencia porque tienen significados diferentes, claro. Así que os he dicho como unas veces esas palabras, pero os voy a decir una vez más para que puedas escuchar la pronunciación. Son muy parecidos. Así que tenemos worse y worst. Recuerda el T en el final. Worse and worst. Es muy como una diferencia muy chiquita, pero muy importante. Worse and worst. So, vamos a empezar con los errores más comunes que yo he escuchado como profesor de inglés. Yo vivo en España, he vivido en México también, así que he escuchado estos errores más que nada. La primera, my English is worst when I was younger. My English is worst than when I was younger. Un otro error muy común, they are worst than them. They are worse than them. Voy a escribir en Instagram para que lo ves. Así está, worse y worst. Y otro error muy común que yo he escuchado en mi experiencia como profesor de inglés es that team is the worst. That team is the worst. Así que tal vez es difícil como escucharlo, pero no pasa nada porque os voy a explicar la diferencia y vais a escucharme decir estas palabras muchísimo en esta clase, porque esta clase es todo sobre worse y worst. Así que no pasa nada. Espero que vais a escucharme decirlos muchísimo. So, let's begin with worse. Así que worse, W-O-R-S-E. Sin T, esta no tiene el T. Worse, W-O-R-S-E. Worse. Worse is a comparative, es un comparativo. Así que siempre usamos worse cuando estamos comparando dos cosas. So when we compare two things, we use worse. Sinte, worse. W-O-R-S-E. Worse. This is the comparative. Así que, por ejemplo, the weather today is worse than yesterday. The weather today is worse than yesterday. Escucha bien, es worse. No es worst. I mean, claro, esto es con mucho énfasis, claro, es para ayudarte. Es worse than yesterday. No es worst. The weather today is worse than yesterday. Así que lo siento mucho que si te molesto con la cantidad de veces que voy a decir esas palabras, pero es para que me podéis escuchar la diferencia. So, worse, el comparativo en español sería peor. So, the weather today is worse than yesterday. El tiempo hoy es peor que ayer. Es peor que ayer. Is worse than yesterday. Worse. W-O-R-S-E. El clima hoy es peor que ayer. The weather today is worse than yesterday.
Así que, por favor, escríbeme algunos ejemplos tuyos comparando dos cosas, comparing two things using the comparative worse, W-O-R-S-E. So, for example, my example, the weather today is worse than yesterday. Así que, por ejemplo, si eres un fan de fútbol, ¿cuál equipo es worse, Inglaterra o Argentina? Pues Argentina are worse than England. I mean, tienen Messi, pero nosotros tenemos Harry Kane. Así que, Messi, Kane. No, claro, Messi es mucho mejor que Harry Kane. Pero sí, darme tus ejemplos. Escríbeme tus ejemplos usando worse, el comparativo. What is worse than what? This film is worse than this film. England is worse than Argentina. British food is worse than Spanish food. So Lena, thank you. Yeah, that book is worse than that book. Yes, exactly. Es peor. Es peor que ese libro. That book is worse than that book. Thank you very much. Yeah, don't worry. I've seen worse than something. Exactly. Really, really good. Gente riendo en mi ejemplo de Harry Kane es mejor que Messi. No. De verdad, Harry Kane is worse than Messi. I mean, claro, no quiero decirlo porque soy inglés, pero es la verdad. Harry Kane is worse than Messi. Sheikha, thank you. Yeah, food is worse than drinks. Food is worse than drinks. So in Facebook as well, the weather in winter is worse than summer. Really, really good. My garden is worse than my neighbor's garden. Really, really good. My phone is worse than my sister's phone. Really, really good. My sister's breakfast is worse than my mother's. Yeah, Pepsi is worse than Coca-Cola. Really, really good. The health today is worse than 30 years ago. Thank you. English weather is worse than Spanish weather. Pues muy buen ejemplo. Y correcto también. Y es verdad, sí. This movie is worse than yesterday's movie. Really, really good. The remedy is worse than the disease. Good example. Your bed is worse than mine. Real Madrid are worse than Barcelona. Juan, muy buen ejemplo. La verdad, equipos de fútbol se puede usar singular, is o plural, are. Yo soy británico y siempre en inglés británico hablamos de equipos como plural. So yo diría Real Madrid are worse than Barcelona, pero tu ejemplo no está mal, porque en los Estados Unidos creo que hablan de equipos como singular. Real Madrid is worse than Barcelona. Así que muy buen ejemplo. The weather today in Santiago is worse than yesterday. Good. The pen is worse than this pencil. Reading is worse than writing. My new car is worse than my old car. This song is worse than the others. Really, really good examples. Messi is worse than Cristiano Ronaldo. Muy buen ejemplo, el inglés perfecto, pero no sé si estoy de acuerdo con tu ejemplo, pero el inglés perfectísimo. My husband is worse than my boyfriend. Espero que eso es solo un ejemplo, pero muy buen ejemplo. El inglés perfectísimo. So, really, really good example. So, eso es el comparativo. W-O-R-S-E. Worse, worse. Worse than that. Es como peor. Es peor que eso. Así que ya vamos por la otra. Okay. Worst. Worst is, claro, yo estoy como dando énfasis para que me escuches. Yo no hablaría así normalmente, yo hablaría worst, pero es más difícil escucharme así. Por eso quiero ayudaros con el énfasis worst. Worst con T. W-O-R-S-T. W-O-R-S-T. Worst con el T en el final. Así que, ¿qué es la diferencia con esta palabra que worse? What's the difference between worst and lo que hemos hablado, worse? Hemos dicho que worse, que acaba en E, es el comparativo, para comparar dos cosas.
Worst, que acaba en te, es el superlativo. El superlativo. Así que sí, worse es como peor. Worst es el peor o lo peor, como peor que todos. Es el superlativo. The worst. For example, this country has the worst weather. This country has the worst weather. Es el superlativo. No estoy comparando con otra cosa. Estoy diciendo que es lo peor de todo. Es the worst. Un truco para saber cuándo usar cuándo. Worst, el superlativo, va con the. Siempre va a ser the worst, el peor, lo peor, the worst. The worst. So, base what is a superlative? Un superlativo es como decir, es lo mejor o lo peor o lo más grande o lo más pequeño o lo más rubio, lo más alto. Es como decir que es the best, es lo mejor. Y en este caso, lo peor. Peor que todos. The worst. Lo peor. So, esto es mi ejemplo. This country has the worst weather in the world. Así que, por favor, escríbeme tus ejemplos with worst, que acaba en te, worst, the worst. Así que ya no estamos comparando dos cosas, estamos diciendo que es lo peor, lo peor. So, what is the worst? These prices this year are the worst. Yeah, prices this year are the worst. It's the worst food I've ever had. This is the worst food in the world. Really, really good examples. Muy buenos ejemplos. Really, really good examples. Estamos hablando de lo peor, lo peor. It's the worst. It's the worst. So, Jose, but that is not like saying the most. The most is un superlativo también, pero claro, con significado diferente. The most significa lo más, como cantidad, pero the worst es lo peor, peor que todos. Pero tienes razón que the most también es superlativo. Usamos superlativos para decir que es más que todo, más o menos que todo. So, the worst. So, the worst team in the Champions League. Really, really good. Sí, Mirza, exacto, sí, estamos hablando del comparativo, usamos than, porque estamos comparando dos cosas. The worst food is so salty, really, really good, really, really good. Yeah, the worst. This Chinese restaurant is the worst. Really, really good. This phone is the worst. Yesterday, Maria had the worst day in her life. Really, really good example. My sister-in-law is the worst. Good example. I'm the worst at playing football. So really, really good. So for me, hearing English or listening to English is the worst. Good example. Politics are the worst in the world. This year is the worst. The worst part has just ended. Really, really good examples. The worst book in history. Really good example. So, esto es la diferencia. Eso es la diferencia. Que worse, que acaba en e, es comparativo, para comparar dos cosas. This is worse than that. Real Madrid are worse than Barcelona. I mean, no digo eso es la verdad, es un ejemplo. Claro, es un ejemplo de inglés. Barcelona are worse than Real Madrid. English food is worse than Mexican food. Worse, con e comparativo. Worst, con te, the worst is lo peor que todos. This country has the worst weather in the world. My school is the worst. The worst vegetable is onion.
Yo diría Brussels sprouts. No sé cómo se dice en español, pero Brussels sprouts are the worst vegetable in the world. So this is the difference. Es muy, no quiero decir es fácil, pero eso es la regla. Si estás comparando dos cosas, usamos worse con E en el final. W-O-R-S-E. This is worse than that. This is worse than that. Estoy comparando dos cosas. Esto es peor que esto. This is worse than that. Si uso W-O-R-S-T, worst, estoy diciendo que es lo peor que todo, es the worst. This country has the worst weather in the world. Beetroot is the worst. My city has the worst public transport. So, eso es la regla que hay que recordar. Worse para comparar dos cosas. Worst para decir que es lo peor de todo, lo peor de todo. Así que vamos a repasar esto otra vez y tengo un mini quiz para vosotros, claro, pero primero quiero recordaros una vez más que en Latinoamérica y Brasil seguimos en nuestra oferta de mitad de año, mitad de precio, así que 50% descuento en nuestros cursos de inglés. Y si quieres más información, solo hay que info en los comentarios. Y nuestros amigos en España de 60% descuento en nuestros cursos de inglés. En Facebook hay un enlace en la descripción de esta clase y en Instagram hay un enlace en nuestro bio también. También quiero recordaros sobre el nuevo episodio del Open English Podcast, que es una nueva herramienta para ayudar a los estudiantes a mejorar su inglés. Esta semana, este episodio es con Teacher Maritza hablando de las ventajas de hablar dos idiomas. Es una herramienta muy guay, muy chulo, muy chévere para aprender inglés, pronunciación, listening, vocabulario, todo. Así que si quieres el enlace para ese podcast, solo hay que escribir podcast en los comentarios. El podcast se llama Inglés fácil y rápido con Open English. Inglés fácil y rápido con Open English. Son episodios con Teacher Maritza y conmigo, Teacher Chris, y es muy, muy buena herramienta para mejorar el inglés. So let's quickly go over the difference between worse and worst. So vamos a repasar muy rápido la diferencia entre worse y worst y luego un mini quiz para reforzar el aprendizaje. So hemos hablado que worse, W-O-R-S-E, worse, es un comparativo. It's a comparative. Así que usamos worse para comparar dos cosas. The weather today is worse than yesterday. Es peor que ayer. Is worse than yesterday. Y usamos worst con T, W-O-R-S-T. Worst is the superlative, el superlativo, que usamos cuando queremos decir que es lo peor de todo. Excuse me, it's the worst, lo peor de todo. Y como os he dicho, un truco, si usamos worst con T en el final, vamos a usar the worst, porque estamos hablando de una cosa, the worst. Okay, so ya vamos por el mini quiz de la clase de hoy. Si eres nueva en la clase, esto es lo que va a pasar. Yo voy a decir una frase usando worse y worst. Vosotros me tenéis que escribir si esta frase es correcto o si es incorrecto. Is it true or is it false? Puedes poner un emoji así, puedes poner un tick, un X, cualquier cosa que significa true or false, correct or incorrect, bien o mal. So, the first phrase from today's mini quiz. Claro, esto va a ser poco difícil con la pronunciación, pero os voy a ayudar lo más que puedo. So, this is the worst vacation we've had. This is the worst
Sinte, tengo que ayudaros con esto porque sí, es difícil escucharme en como móvil y la portátiles, pero this is the worst vacation we've had. Is this true or is this false? W-O-R-S-E. Esta palabra en esta frase, W-O-R-S-E. This is the worst vacation we've had. This is the worst vacation we've had. Estoy hablando de worst, sinte, the worst. Así que, is this correct or is this incorrect? Is this true or is this false? Y entiendo que esto puede ser muy difícil. Tal vez esto va a ser el mini quiz más difícil de estas clases por la pronunciación, pero espero que os ayude, que this is the worst vacation we've had. The worst vacation we've had. No he dicho worst. No, this is the worst vacation we've had. Muchísima gente diciendo incorrecto. Muchísima gente diciendo incorrecto. Some people saying that this is correct as well. So, muchísimas gracias todos por tus respuestas. Muchísimas gracias todos. Ok, pues os puedo decir que esto es incorrecto. Esto es incorrecto. Lo siento si has puesto correcto por la pronunciación, pero he dicho this is the worst vacation we've had. No, this is the worst. Claro, yo no hablo así normalmente, pero this is the worst vacation we've had. This is the worst vacation we've had. Así que el truco es con the worst, no, the worst, conte, the worst vacation we've had. This is the worst vacation we've had. So, muy bien por todos que habéis puesto incorrecto y no pasa nada si has equivocado porque es difícil escuchar la pronunciación. Claro, en Instagram y Facebook y YouTube es más difícil que en una clase presencial. Entiendo eso y espero que me podéis escuchar bien. Pero sí, this is the worst vacation. No, this is the worst vacation. So, muy bien, ya vamos por la segunda. So now for the second phrase. I speak good English, but it was worst when I started. I speak good English now, but it was worst when I started. It was worst when I started. I speak good English now, but it was worst when I started. Is this correct or is this incorrect? Is this bien or is mal? Is this true or is this false? How would you say this usually? So normally I would say worse and worst. No sé si me escuchas bien, pero worse, worst. Es como el T está ahí, pero es suave. En inglés nativo es suave el T en el final. Worse y worst. Pero sí, so esta frase, I speak good English now, but it was worst when I started. It was worst when I started. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? I speak good English now, but it was worst when I started. So, thank you everybody for your comments and your answers. Tenemos una mezcla aquí de respuestas, una mezcla de sí y no. Tenemos una mezcla grande. So, I speak good English now, but it was worst when I started. I speak good English now, but it was worst when I started. Si alguien está como mirando la gramática, recuerda que hay una diferencia entre I speak good English and I speak English well. Hay una diferencia. I speak good English es correcto. I speak English well
también es correcto. I speak good English now, but it was worse when I started. Os puedo decir que esto no es correcto. Lo siento. Estoy comparando mi inglés ahora con mi inglés en el pasado. Estoy comparando mi inglés ahora y mi inglés en el pasado. So, I speak good English now, but it was worse when I started. No. I speak good English now, but it was worse when I started. En Facebook y YouTube, lo siento por la presentación que dice worst en la correcta. Eso es no, lo siento, es worse el comparativo. W-O-R-S-E. I speak good English now, but it was worse when I started. No es worst when I started. I speak good English now, but it was worse when I started. Estoy comparando mi inglés ahora con mi inglés en el pasado. It was worse when I was younger. So, muy bien todos. Ya vamos por la última. So, this is the worst pizza I've ever eaten. This is the worst pizza I've ever eaten. Is this true or is this false? This is the worst pizza I've ever eaten. Is this true or is this false? Claro, perdón, con el anterior no he puesto than por la estructura de la frase. También podría decir, ¿cómo diría con than? My English now is worse than when I was younger. También se puede decir así. My English is worse now than when I was younger. Pero con mi frase, my English now, no me acuerdo cómo era, pero sí, tienes razón. Muchas gracias. So, con esta última frase del mini quiz, this is the worst pizza I've ever eaten. This is the worst pizza I've ever eaten. Is this correct or is this incorrect? The worst pizza I've ever eaten. So thank you everybody for your answers. Facebook, YouTube, Instagram, and in Spain as well. Muchísimas gracias por todas tus respuestas. This is the worst pizza I've ever eaten. Claro, eso es como con énfasis. Mi inglés normal sería, this is the worst pizza I've ever eaten. This is the worst pizza I've ever eaten. Es que el T en mi acento es muy suave en el final. Por eso en esta clase estoy con énfasis para ayudaros. This is the worst pizza I've ever eaten. Is this correct or is this incorrect? Os puedo decir que esto sí es correcto. This is correct. Estoy usando el superlativo. This is the worst pizza I've ever eaten. This is the worst pizza I've ever eaten. Es el superlativo. Es lo peor de todos. The worst pizza I've ever eaten. So, muchísimas gracias por todas tus respuestas. Eso es la diferencia entre worse y worst. Otra vez, en mi acento normal, worse y worst. Worse, worst. Worse, worst. Lo siento que ya os estoy molestando muchísimo, me imagino. Así que lo siento mucho. Pero sí, es muy, muy, muy importante que comparando dos cosas, usamos worse. W-O-R-S-E. Y si es el superlativo, lo más que todo, lo peor que todo, usamos el superlativo worst con T, the worst. Así que espero que eso te haya ayudado con la diferencia entre worse y worst. Es un error muy común, solo hay que recordar si estás comparando, worse. Si estás diciendo es lo peor de todo, worst. Así que espero mucho que te haya ayudado y espero mucho que hayas gustado la clase y hayas aprendido algo también. Si hayas aprendido algo y si hayas gustado la clase,
Por favor, darnos un like, comparte la clase para que podamos crecer nuestra gran comunidad de increíbles estudiantes como vosotros. Antes que me voy, quiero recordaros una vez más que en Latinoamérica y Brasil seguimos en nuestra oferta mitad de año, mitad de precio, 50% descuento. Así que si quieres más información sobre ese descuento, solo hay que escribir info en los comentarios. Y nuestros amigos en España, estamos en oferta de 60% descuento. Si quieres más información sobre ello, en Facebook hay un enlace en la descripción de esta misma clase. Y en Instagram hay un enlace en nuestro bio también. So thank you very much, everybody, for coming to the class. I really hope that you were able to hear the difference in pronunciation, and I really hope that this class has helped you and that now you will never make that mistake again. También espero que estáis pasando muy buena semana y tengo muchas ganas a veros todos mañana. So thank you very much, everybody. Have a fantastic day, and I look forward to seeing you again soon. Thank you and bye-bye.